dando mi tesis doctoral y es acerca de semilleros de investigación. Entonces, un poco como para tener en cuenta lo que he venido desarrollando, lo que he venido construyendo, pues voy a tener la charla de hoy. Entonces, les voy a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Y ya les comparto pantalla. Aquí. Listo. Me confirman, porfa, si ya están viendo la presentación. Sí, profe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues la charla de hoy se titula Importancia de los semilleros de investigación en la formación de futuros docentes. Bueno, obviamente como yo soy profe de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras, pues digamos que tengo como un mayor abordaje en ese campo, pero pues esta presentación está abierta como para que pues miremos a nivel general, bueno, cuál es la importancia de los semilleros, y realmente es muy alta. Bueno, entonces voy a mostrarles la agenda de lo que vamos a trabajar. Entonces es los inicios de investigación en estudiantes universitarios, la definición de semilleros, recorrido de los semilleros de investigación en Colombia, habilidades y competencias en un semillero, actores de un semillero, cómo realizar propuestas de investigación en un semillero, investigación formativa versus investigación en el sentido estricto, y la importancia de seguir cultivando la investigación en las nuevas generaciones. Eso es lo que vamos a abordar en esta charla. Bueno, entonces, para empezar, bueno, ¿dónde inició esa investigación en estudiantes universitarios? Esto se reporta desde la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. Allí existieron como esas bases del cultivo en ciencias y artes a través de un estudio riguroso de diferentes temáticas, y esto fue definitivamente un modelo para diferentes universidades europeas, y pues obviamente sabemos que allí es la casa de varios premios Nobel, ¿no? Entonces desde allí empezó como este abordaje de, bueno, los estudiantes son quienes también pueden empezar a hacer investigación. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de semilleros, y podemos tener como varias perspectivas. Si miramos la RAE, empezando por ahí, entonces es un sitio donde se siembran y crían los vegetales que después han de trasplantarse. Esto me llama mucho la atención, que se han de trasplantar, ya no se quedan ahí quieticos. Y es lo que pasa con nuestros estudiantes. La mayoría de los que están acá creo que son estudiantes. Ustedes van a seguir llevando esa semillita seguramente en su vida profesional, cuando ya tengan pues sus estudiantes, y bueno, no sabemos qué más frutos siga dando más adelante de pronto en sus estudios de posgrado y demás. También se define como un sitio donde se guardan y conservan para estudio colecciones de diversas semillas. Entonces, también es interesante ver cómo esto se asocia como con las diferentes temáticas que se abordan en los semilleros. Entonces, por un lado puede ser, no sé, tecnología en educación, o en el caso de ustedes que tienen un montón de semilleros con diferentes propuestas a nivel lingüístico, semántico, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos organizar diferentes grupos de interés. Y origen y principio de que nacen o se propagan algunas cosas. Entonces, claro, por ejemplo, en mi caso, mi primer acercamiento a un semillero fue cuando era estudiante de pregrado. Tomé un seminario de semillero y demás, pero no entendía como muy bien qué era eso. Y finalmente pues empecé a comprender un poco mejor cuando, ya siendo profesora de licenciatura, pues conformo el semillero con otra profesora, y pues hemos tenido unos resultados maravillosos con nuestros estudiantes, y ver que efectivamente se sembró algo allí en ellos, y pues todavía sigue dando fruto, porque a pesar de que ya se han graduado, seguimos en contacto. Ellos siguen participando en eventos, estamos en procesos de publicación de algunos escritos. Entonces sí, realmente pues como que esto que se define a nivel general pues se aplica perfectamente a nuestro contexto educativo. Bueno, muy bien. De acuerdo con el origen etimológico de semilleros, entonces tenemos que la palabra semillero proviene de semilla,
del latín seminia, seminium, y está relacionada con este latín de semen inis, y sus componentes léxicos son semilla más el sufijo ero, que quiere decir pertenencia al lugar, ¿no? Entonces es como importante también tener esto en cuenta, su parte, su raíz etimológica. Bueno, muy bien. Otra definición tiene en cuenta lo siguiente: el semillero es el espacio para el cultivo del talento estudiantil y profesoral hacia, por y para la investigación, y con ello garantizar el relevo generacional y mejorar la docencia, investigación y proyección social. Bueno, nosotros los profes universitarios, pues obviamente tenemos un tiempo en la universidad y demás, pero sí es importante lo que se recalca aquí, ese relevo generacional, ¿no? Es importante pues esas innovaciones en educación, eso que podamos mejorar pues en pro de la educación, y por eso pues es necesario hacer como ese cultivo en nuestros estudiantes. De allí pues se entiende que el semillero cumple como esa función de dinamizar y generar conocimiento. Obviamente pues esto resulta en una mejora de las prácticas científicas, teniendo en cuenta pues su rigurosidad y todo esto, y se impactan positivamente los contextos donde estas pues se desarrollan, ¿no? Esa es la idea. Hay un problema que los estudiantes observan, entonces miramos cómo se puede mejorar esta situación, y pues hay un impacto positivo en este contexto. Muy bien. Otra definición la tenemos de Molineros, 2009. Pues este autor dice que son unas comunidades de aprendizaje, y es muy importante tener eso en cuenta. Aprendizaje que se caracterizan por su origen espontáneo, naturaleza autónoma y diversidad dinámica. Acá es importante recalcar que la mayoría de ustedes, creo yo, que son estudiantes, pues han accedido a los semilleros de manera voluntaria, ¿sí? Ustedes por su cuenta dicen, bueno, yo quiero como estar en un grupo, aprender de investigación, aprender de mi temática, como la temática que me mueve mucho, que me apasiona. Entonces, pues es un super plus, digamos, tener esto, porque es de manera voluntaria, ¿no? No es una nota, no es una materia, no, o sea, ustedes asisten de manera voluntaria, y eso es algo muy, muy significativo y muy valioso. Bueno, Molinero nos dice, sus principios básicos están enfocados a promover una formación académica más investigativa e integral, ¿listo? No es solamente que nos dedicamos a lo científico y solo esto, sino que hay, o sea, digamos que es como la excusa para ver otras cosas que están alrededor de allí, contribuyendo a proyectar una educación participativa donde se elogie la pregunta, se aprenda a aprender y se fortalezca la capacidad de trabajar en grupo. Cuando hablamos de semillero, pues no es de pronto un estudiante solito, como haga usted su proyecto solo, no, por lo menos pues obviamente va a tener su profesor que acompaña el proceso, y va a tener pues los compañeros del semillero. Bien. Y finalmente, después de ciertas lecturas y ciertos análisis, pues yo me atrevo a dar también mi propia definición de semilleros. Yo los veo como un espacio de aprendizaje, análisis, discusión, investigación y trabajo en equipo, guiado por un docente conocedor de una temática específica y apasionado por un cambio en el contexto donde la investigación se lleva a cabo. Ya sabemos que nosotros como agentes sociales, como maestros, pues debemos procurar un cambio pues hacia la mejora en el contexto donde estemos trabajando. Entonces me parece importante eso, y eso pues lo tratamos de recalcar mucho en la licenciatura. Y bueno, chicos, es que ustedes tienen un compromiso muy grande con la sociedad, y la idea es que ustedes puedan, exacto, tener un impacto positivo, y por medio de este trabajo del semillero pues se ve todo eso del trabajo en equipo, del análisis, de la discusión, de la lectura, bueno, en fin. Entonces hay como un abanico de características que hacen parte inherente del hecho de pertenecer a un semillero. Bueno, muy bien. Ahora pasemos al siguiente punto, que es el recorrido de los semilleros de investigación en Colombia. Y aquí cito a una profesora de su universidad. Ella nos comenta que el surgimiento de los semilleros de investigación en Colombia está inserto en las políticas de relevo generacional, vuelve a aparecer esto allí,
de jóvenes investigadores explícitas e implícitas en el espíritu de las reformas educativas, en los planes de desarrollo de las universidades más prestigiosas del país y del mundo, y en las políticas de ciencia y tecnología promovidas por la sociedad del conocimiento. Definitivamente, pues esto, digamos, claro, viene desde Berlín, ¿cierto? Pero pues en Colombia ha sido poco a poco los pasos que hemos venido dando para tener pues esto de los semilleros. Yo, por ejemplo, estudié en la pedagógica más o menos desde el 2003 hasta el 2008 y pues sí, ya se estaba como empezando a hablar del tema, pero no tiene tanto auge como lo tiene actualmente. Bueno, muy bien. Con respecto a ello, la profe Quintero nos muestra como un cuadro, venga, mire lo que se ha hecho. Entonces acá tenemos rápidamente, les voy a comentar, antes de 1980, pues, ¿qué teníamos? Currículos por asignaturas, habían cursos de práctica educativa, pero pues inclusive la investigación docente no era como muy fuerte, ¿listo? Esto antes de 1980. Y ustedes que son chicos de nueva generación, obviamente ni en sueños estaban todavía. Luego en la década de los 80s tenemos el decreto 80 precisamente, que tiene en cuenta ya un componente investigativo, ¿cierto? En el currículo universitario, ya empieza a haber como esa preocupación, ¿no? Y ya, por ejemplo, se empieza a exigir la famosa tesis, ¿sí? Como un requisito de grado, ¿no? Y pues es importante ver eso, porque ya ahora sí tocó empezar a hacer investigación, ya no es como que haga la pasantía y chao, sino que venga a ver qué aportamos, ¿no? También, a su vez, pues tenemos ya asignaturas, ¿no? De investigación dentro del currículo en las universidades. Ya empieza a haber un impulso, ¿no? A la investigación docente y lo que los docentes puedan ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, ya empieza poco a poco, ¿no? A existir la figura de docente investigador. Un docente que tiene algunas horas de clase, pero que su dedicación especial es en investigación. Y tenemos, por ejemplo, universidades donde, no sé, de 40 horas de trabajo semanal de un docente, 12 horas son de clase y el resto tiene que ser de investigación. Bueno, y pues también viene aquí el modelo de la escuela nueva, donde hay proyectos comunitarios, ¿no? Pedagogías activas, entonces pues ya también pues la práctica docente, por ejemplo, en nuestro caso. Listo. En la primera década de los 90 tenemos entonces núcleos temáticos y problemáticos, ya se empieza como a problematizar el aprendizaje. Tenemos la famosa ley 115 de 1994, allí pues ya se empieza a hablar del concepto de maestro investigador, investigación en el aula, ¿sí? Evaluación formativa, empiezan a aparecer esos conceptos. Ya las tesis empiezan a tener diferentes enfoques, ya hablamos de métodos, de instrumentos de recolección de datos, y hay obviamente proyectos que tienen que ver con las prácticas educativas. Luego, en la segunda década de los 90, ya empezamos a tener oficialmente como los primeros semilleros de los estudiantes, ya hay como mayor difusión sobre este cuento, entre comillas, de ciencia y tecnología, ya Colciencias habla de convocatorias nacionales. En mis tiempos no escuchaba yo hablar de Colciencias, pero miren, esto viene de antes. Ya se habla como tal de la investigación formativa, teniéndola en cuenta como una estrategia curricular. Hay reformas curriculares que tienen ese enfoque investigativo, interdisciplinario e innovador, y pues tenemos un programa interesante de jóvenes investigadores e innovadores de Colciencias en este tiempo. Y pese a que esto fue escrito en el 2008, pues tiene en cuenta, bueno, qué se ha hecho en el tercer milenio, qué se ha hecho en esa parte. Bueno, entonces tenemos procesos y resultados de investigación que están ligados a la sociedad del conocimiento, donde ya pues empieza a haber el auge de las TIC. Ya tenemos redes de semilleros, ¿no? Entonces también aparece por ahí Red Colsi también. Tenemos grupos de investigación que son medidos por Colciencias, que tienen unos estándares. Yo creo que ustedes han escuchado de esto. Yo me imagino que ustedes como semilleristas pues pertenecen a algún grupo de investigación también, claro.
Se habla de las dichosas alianzas, entonces hagamos alianzas interfacultades, interinstitucionales. Por lo menos en mi universidad, cuando uno se presenta a una convocatoria de investigación, pues eso da muchos puntos, tener como esos nexos con otras instituciones, con otras facultades, o en mi caso la Universidad Libre tiene varias seccionales, entonces con otras seccionales, por ejemplo. Ya se habla de los eventos científicos. Fíjense que antes, en la época de Einstein, por ejemplo, cuando habían eventos científicos era porque pues, realmente le estaban aportando algo súper nuevo a la ciencia. Ahorita pues eso como tan inalcanzable ya digamos que está un poco más para nosotros, en el sentido de que yo admiro muchísimo cuando los estudiantes se presentan a eventos, porque es un aporte que ellos están haciendo desde lo que ellos identificaron como problemática y pudieron empezar a mejorar. Entonces ya los eventos científicos, trabajo interdisciplinario, entonces también esa conexión entre diferentes áreas, obviamente pares académicos para revisar el trabajo de uno, de otro. Ustedes saben que cuando pasamos un artículo a alguna revista, pues obviamente esto se va a revisión, los pares dan algunas correcciones, alguna retroalimentación y pues se trabaja sobre ello para pulir mucho más el texto. Hablamos de comunidades virtuales de aprendizaje, la participación de los estudiantes dentro de los proyectos de los maestros, que eso también es algo como diferente, y ya el concepto de semillero oficialmente pues consolidado, y eventos y publicaciones para semilleros. Entonces todo esto es supremamente interesante, como todo ese recorrido que se ha hecho para llegar a lo que tenemos ahorita, a lo que varios de ustedes pertenecen. Muy bien. Bueno, el hecho de pertenecer a un semillero hace que se desarrollen ciertas habilidades y competencias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a Corpas Iguarán diciendo que los semilleros son vitales para el desarrollo formativo a partir de la generación de competencias ligadas a ¿qué? Raciocinio, coherencia en la expresión oral y escrita, porque si ustedes, los estudiantes participan en eventos, entonces obviamente pues están haciendo una socialización oral, pero también se están escribiendo sus textos académicos. Y pues esto es muy interesante, aunque una estudiante me decía, sí, profe, es interesante publicar y compartir con la comunidad, pero lo más importante es el cambio que uno realmente pueda generar en el contexto, y me pareció maravillosa esa forma de pensar de ella. El desarrollo de la capacidad de liderazgo, bueno, vemos un inconveniente, vemos una situación, ¿cómo la vamos a mejorar? La disposición del trabajo en equipo, esto es súper importante. Y fíjense que estas competencias, ¿no?, descritas aquí por este autor, son importantes también una vez ustedes se gradúan y ya están en un colegio, ¿no?, o en la institución en donde ustedes vayan a ejercer. Entonces, es importante ver que se empezaron digamos, como a desarrollar estas competencias estando en el pregrado, y ya cuando ustedes son profesionales, pues mucho más, ¿no? Y pues obviamente ese interés investigativo es como el núcleo, el centro, y alrededor de ello pues tenemos todas estas competencias que tienen en cuenta la integralidad, ¿sí? O sea, somos seres integrales. Uno puede decir que solo estudiante, hoy soy solo estudiante, hoy soy solo mujer, hoy soy solo... No, o sea, somos seres integrales todo el tiempo, y pues de eso se trata, de mejorar en las diferentes áreas de nuestro ser. Bueno, muy bien. Hablando de competencias y valores científicos, tenemos aquí la voz de Angarita, quien dice que, bueno, hay como cinco cosas para tener en cuenta con respecto a competencias y valores científicos. Uno es el trabajo en grupo, fíjense que vuelven a nombrar esto bastante. Y el objetivo de este trabajo en grupo es desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, comprendiendo la necesidad de los otros en el trabajo. A ver, depende, no sé cómo se haga en la institución oficialmente, pero hay diferentes universidades, hay diferentes formas de trabajar en el semillero. Usted trabaje un proyecto individual, usted trabaja un proyecto con otra persona, usted sea auxiliar entonces de este proyecto del profesor, pero siempre vamos a tener que tocar esto de trabajo en equipo. Y pues realmente pues uno piensa que alcanzar las cosas solo es más fácil, es más chévere. Este trabajo en equipo pues realmente ayuda mucho. De hecho, por ejemplo, Dios, cuando hay que escribir, por ejemplo, la tesis, como en el caso en el que lo estoy haciendo yo,
pues uno va en el proceso solo, obviamente uno tiene su asesor, pero pues es un proceso bastante complejo. Digamos que el trabajo en grupo, uno ayuda al otro y viceversa, y como que entre todos nos ayudamos y alcanzamos resultados. Por ejemplo, en este momento que yo trabajo como investigadora de la Libre, pues trabajo con otra profesora y nos turnamos el liderazgo de los proyectos de investigación, pero todo el tiempo estamos trabajando en equipo, todo el tiempo, y hemos tenido inconvenientes, y pues también es como la madurez y el profesionalismo de afrontar eso y de seguir adelante, porque vale más, pues digamos, como todo lo bueno que se lleva a cabo. Muy bien, entonces trabajo en equipo es súper importante. 2, hablar en público. Obviamente el hecho de estar en un semillero fomenta esa capacidad, que no es fácil, que cuesta, que es difícil, que da miedo, que dan nervios, en fin, pero pues obviamente el hecho de pertenecer a un semillero fortalece esta competencia. Escritura y redacción, muchísimo. Ya ustedes con sus asesores saben que no, y toca estar corrigiendo y otra vez y así hasta que el texto quede súper bien pulido. Y en el caso, no sé, en el caso por ejemplo en el que sea una tesis o les exijan un artículo o informe o lo que sea, todo tiene que estar muy bien redactado y las dichosas normas APA y bueno, en fin, todo esto que hace parte como de ese formalismo que es necesario. Bueno, responsabilidad, obviamente responsabilidad con el semillero, por ejemplo, asistiendo a las reuniones, por ejemplo, si los profesores, directores del semillero están organizando un evento, pues que ustedes también, los estudiantes puedan colaborar con eso, etcétera. Y finalmente, pues liderazgo que vuelve y se toca. Entonces, obviamente, hay, por ejemplo, coordinadores de semillero, o por ejemplo cuando ustedes están en una comunidad y quieren impactar, pues ahí también hay un liderazgo. Es bien interesante como todas esos rasgos que hacen parte del semillero, ¿no? Que por estar en el semillero, pues obviamente va a pasar todo esto. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son los actores de un semillero? Bueno, claramente entenderíamos estudiantes, docentes y la institución también juega un papel importante. Los estudiantes pues ya no son los típicos estudiantes pasivos, que bueno, lo que diga el profe, no, acá es interesante ver que ya las lecturas, los estudiantes son muy críticos y hay que discutir y eso me parece muy interesante y debatir autores y demás, muy bien. Los docentes ya no son como los poseedores del conocimiento y no, o sea, nosotros vamos guiando el camino de los estudiantes y obviamente pues en ese camino vamos aprendiendo todos, ¿no? Y la institución pues juega un papel importante para apoyar la existencia de los semilleros, que puedan asistir a eventos, que les puedan ayudar con corrección de estilo en sus textos, bueno, en fin, que les dé los espacios. Ahorita pues que estamos trabajando la cuestión virtual, pues así sean estos espacios para poder trabajar en ello y seguir a pesar de la pandemia y seguir a pesar de todas estas cosas, claro que sí. Esos son como los actores que representan el trabajo del semillero. Bien, ¿cómo realizar propuestas de investigación en un semillero? Bueno, yo les voy a hablar de 2 especialmente. Tenemos aquí Rojas y Méndez, hablando de ciertos momentos para elaborar una propuesta, ¿cierto?, dentro de un semillero. Entonces, lo primero es socialización de la propuesta investigativa por parte del profesor a sus estudiantes. Luego, el estudiante decide si hace parte de la propuesta de su docente o plantea su propio tema a investigar. Luego inicia la construcción del marco teórico. Luego, la organización de cronograma y normas para la elaboración del proyecto. Creación de un texto coherente, ¿cierto?, entre la teoría y la práctica, bueno, pensando en la posible publicación o socialización con la comunidad académica, y finalmente pues una revisión detallada del manuscrito para ser considerado como una producción científica. Estos son como los pasos que nos indican estos autores y que es pues muy interesante también verlo así. Y tenemos otro autor, Angarita, que nos muestra también como, miren, más, o sea, lo podríamos hacer también así. Primero, pues una revisión bibliográfica, ¿sí? Luego, pues el planteamiento del problema, dependiendo de lo que ustedes observen, que puede ser
La problemática puede ser observada en los sitios de práctica o no, no necesariamente. Porque inclusive, por ejemplo, en nuestra licenciatura, lo que hemos observado es que a veces, pues entre maestros, ¿no? Se dice, no, es que si no está abordando alguna competencia de escucha, habla, lectura, escritura, ¿cómo mejorar la escritura del inglés por medio de? Entonces, si no tiene en cuenta ninguna de esas competencias, entonces como que no, ¿no? O sea, tenemos que ser muy abiertos. Hemos tenido, y eso es como un gran avance en nuestra universidad, hemos tenido trabajos que se han enfocado, por ejemplo, en la creatividad en la clase de inglés, por ejemplo. Ahorita tenemos unos trabajos que están abordando cómo enseñarle a los indígenas, por ejemplo, cosas así. Es interesante como ver que no tengamos que estar como en una camisa de fuerza, y pues especialmente las públicas sí son mucho más abiertas a diferentes temáticas, y eso es un plus pues, que ustedes tienen. Muy bien. Bueno, obviamente formulación de objetivos, a dónde vamos a apuntar, planteamiento de la metodología, recopilación y organización de los resultados, análisis estadístico. Bueno, aquí el estadístico es si se diera lugar a que fuera solamente estadístico o una parte estadística, etcétera, y finalmente la discusión de los resultados. Bien. Entonces, pues eso es lo que tenemos con respecto a ellos. Yo también hice como mi propia versión de cómo se debe desarrollar la investigación dentro de los semilleros, pero estaba muy larga, entonces yo dije, no, pues tiene mucho en cuenta, digamos, lo de estos autores, pero también depende como de cada institución o de cada universidad, porque de pronto hay una convocatoria, porque de pronto sí se tiene que ligar el estudiante a un proyecto de un profesor, o bueno, en fin. Está la figura del auxiliar de investigación, del semillerista. El auxiliar es el que le ayuda al proyecto grande del profesor. El semillerista sí está haciendo un proyecto diferente al del profesor, pero que está relacionado con su temática global. En fin, depende de cómo se maneje en cada universidad. Bueno, muy bien. Luego viene esta temática bien interesante, investigación formativa versus investigación en el sentido estricto. Acá hay una discusión muy interesante porque les quiero mostrar. Tenemos aquí al autor Restrepo, que dice, bueno, en su momento era un coordinador del CNA, Consejo Nacional de Acreditación, y resultaba pues que la investigación formativa, pues digamos el trabajo que se lleva a cabo en los semilleros, es un espacio de aprendizaje. Sin embargo, la investigación en el sentido estricto, llevada a cabo por docentes, es la encargada de hacer producción científica y por ende le otorga identidad a la institución. Entonces, este documento ha recibido bastantes críticas porque no podríamos pensar que la investigación formativa es solo un espacio de aprendizaje y ya. Acá, lo que tengo aquí, la labor del semillero se ve minimizada, ¿sí? Como si en realidad no se realizara con rigurosidad científica, como cuando la investigación es llevada a cabo por un docente. Hay una autora que lo critica muchísimo porque no podemos pensar que la investigación que desarrollan los estudiantes en un semillero es como aparte, es como muy chiquita, es como que bueno, chévere, ahí están como jugando con plastilina. No, si es una investigación que está siendo orientada por un docente conocedor de una temática, pues tiene todos los ingredientes para hacer pues una investigación en sentido estricto, o sea, tiene todo lo científico. Y prueba de ello es, por ejemplo, estudiantes que han publicado con sus maestros. Nosotros tenemos ese gran privilegio de haber publicado con nuestros estudiantes. Por ejemplo, mi compañera publicó en la revista de TESOL, que es una revista digamos, es como una A1, que es un alto nivel, y pasó por varios procesos. Los pares académicos les corrigieron 10.000 veces como por un año, hasta que ya quedó el texto pulido y se pudo publicar. Entonces, y fue un trabajo de una estudiante, pero fue guiado por una docente. Y asimismo, pues también yo he podido publicar con estudiantes. Entonces, es un trabajo que se somete a pares académicos y es publicado. Entonces, sí hay una rigurosidad científica, ¿no? Entonces, es interesante como ver esta discusión, porque a mí me parece que todo ese trabajo que los estudiantes hacen es maravilloso y es
rigurosamente llevado a cabo porque lo está guiando un profesor, claro que sí. Bueno, muy bien. Y pues finalmente la importancia de seguir cultivando la investigación en las nuevas generaciones es vital. Los estudiantes tienen esa curiosidad, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es investigar? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué lecturas debo hacer? Por eso el profesor está todo el tiempo guiando, mire, lea esto, revise esto, bueno, sí, discutamos sobre esto. Entonces, sí o sí hay que seguir trabajando con este concepto de semilleros, hay que seguir adelante con los estudiantes, ¿sí? Porque definitivamente esa semilla que sembramos ahí da un fruto maravilloso. Nuestros estudiantes, por ejemplo, recién se graduaron algunas y pues ya quieren seguir estudiando su maestría porque quedó ahí esa semilla y lo que les decía, estamos en proceso de publicación de un libro de esas experiencias de nuestro semillero. Entonces ha sido un trabajo maravilloso, realmente es muy valioso lo que se puede lograr con el trabajo de semilleros. Y finalmente les quiero mostrar un video donde, bueno, estábamos publicitando nuestro semillero, pero lo hicimos con las estudiantes que hacían parte de él. Estas estudiantes que aparecen aquí, 4 ya están graduadas, pero me gustaría que pues, ustedes escucharan de qué se trata esto. A ver si... A ver, creo que lo perdí. Esperen un segundito. ¿Ahí están viendo? No. ¿O sí? No sé. No. Permítanme. No se escucha. Listo, dame un segundito. Un segundito. Un segundito para que lo puedan ver bien. Un segundito. Por aquí. A ver, por acá. Ajá. Listo. Hacer parte del grupo de investigación y LED del Semillero de Didácticos ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha significado muchos aprendizajes en términos de educación, pedagogía, de las lenguas y sobre todo de investigación, además de mucho crecimiento académico. El poder contar con la orientación de docentes con una amplia trayectoria en el área ha sido muy valioso para el mejoramiento de mis prácticas y fue un gran apoyo durante el proceso de elaboración de mi proyecto de grado. El mayor aporte académico que me ha dejado pertenecer al semillero ha sido el de poder comenzar mi tesis antes de tiempo. En este caso también tengo la libertad de escoger la población y el tema que más me guste. En este caso eso ha sido lo mejor que me ha ocurrido y pues también que siento un apoyo muy grande por parte de las profesoras investigadoras y eso es importantísimo al final pues, de tu carrera. Siendo parte de este semillero, he tenido la oportunidad de asistir a diferentes eventos, como el 5º encuentro de práctica docente en la Universidad Libre en el 2017, el First Research in ELT en el año 2018, el Third International and Ninth National Foreign Languages Research Congress en Montería, año 2018, el FlipTech Latin America 2019, la conferencia número 54 de ASOCOPI y el Research in ELT de este año 2020. Si tú quieres ser parte de los semilleros de investigación, yo hoy debo decirte 3 cosas. Lo primero es que debes contar con un poco más de tiempo por ser una actividad extracurricular. Lo segundo es que debes estar dispuesto o dispuesta a
tener en cuenta diferentes perspectivas de la educación y el rol docente que podrías llegar a generar en el futuro y así generar muchas mejoras o proponerlas. Por último, vas a tener el mejor acompañamiento, los mejores guías e incluso amigos en todo este proceso de tu formación como un docente e investigador. ¿Y hay algún beneficio? Muchos, porque si bien por un lado está la parte humana, ya que podemos compartir con personas con gustos similares a los nuestros, también está la parte del proyecto de grado, que tanto interesa a todos, en donde podremos desarrollar nuestro proyecto de grado costando incluso de más tiempo, ya que podemos empezar desde cuarto semestre y gozar de ayuda de un grupo de trabajo que adora el tema, que verdaderamente se interesa en él. Una de las cosas más importantes del semillero es la oportunidad que nos brinda como profesores en formación, ya que una de las cualidades más importantes que deberíamos tener nosotros es la investigativa. Y eso es lo que te ofrece este semillero. Es por esa razón que yo hoy les recomiendo unirse a ILED. Un semillero que no solamente te va a garantizar una tesis universitaria, sino que te va a garantizar conocimiento, ayuda, apoyo y cualidades que no todo el mundo podría obtener y que solamente con el gran apoyo de las docentes y las compañeras podemos llegar a conseguir. Ok, bueno, entonces digamos que ese video muestra un poco, bueno, el trabajo desarrollado con estas estudiantes. Las 4 primeras, lo que les digo, ya se graduaron, estamos con las 2 últimas y obviamente con otras niñas nuevas que están trabajando pues también temáticas interesantes y es muy, muy, muy bello ver pues cómo les impactó el hecho de pertenecer al semillero. Digamos, en nuestra universidad hay convocatorias para estudiantes. Los que quieran ser parte del semillero tienen que presentar unos requisitos y unos documentos y tener un promedio mínimo de tanto, y pues los chicos les gustan estas propuestas. Nosotros trabajamos tecnología en enseñanza de lenguas extranjeras. Para nosotras ha sido un reto inmenso porque no somos profesoras de francés. Entonces, por ejemplo, justamente la estudiante que aparece aquí, ella hizo su implementación en enseñanza del francés, pero pues tuvo que escribir su tesis en español porque nosotros no sabemos francés, pero de todas maneras es muy valioso como todo ese aporte de lo que van haciendo nuestros estudiantes, y sí es investigación con toda la rigurosidad. Bueno, y pues estas son algunas de las referencias que tengo por ahí en mi documento, y pues esta es mi información. Muchas gracias. Estoy atenta por si tienen alguna pregunta. Bueno, estimada Clara, muchas gracias por tu presentación, muy clara, excelente. Vamos a pasar a un momento de preguntas o inquietudes que tengan para nuestra Clara, que pronto será doctora. Qué bueno. Entonces, Clary, si tienen preguntas para Clara, adelante. Pues, la ventaja es que si tenemos inquietudes en su momento o necesitamos... Bueno, yo creo que tenemos el contacto directo con Clara. Entonces, muchachos, el contacto y la persona que nos pueda ayudar si en algún momento tenemos preguntas, queremos apoyarnos con Clara, soy yo. Clara, te agradezco muchísimo. De verdad que muy significativa y muy importante tu conferencia del día de hoy. Si nos permites entonces compartir la grabación, te agradecería mucho. Y muchas gracias a los participantes a esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un honor haber estado este tiempo con ustedes, y como le decía a Tatiana, muy probablemente los estaré contactando a algunos de ustedes para hacerles una corta entrevista de su trabajo en el semillero.
tan bella, Clara. Muchas Hola. gracias, un abrazo y muchas bendiciones. Hola. Yo quería pues agradecerle a la profesora, de verdad que es muy significativa la exposición y creo que acá estaba pensando porque yo me quiero guiar en la práctica que cuando sea pues licenciada en sociales, cuando esté en la práctica, quiero la verdad implementar esto de los trabajos del semillero, pero en el colegio. Quiero trabajar con chicos en el tema de conciencias, en ondas y la verdad que acá me despejó muchas dudas. Perfecto, súper, claro que sí. Fíjate que esa es una semilla que ya se sembró en ti y que tú quieres seguir trabajando ya desde tu parte profesional y eso es maravilloso, claro que sí. Inclusive si ustedes desean que hagamos algo interinstitucional, claro que sí, lo que les decía Tatiana, por medio de ella pues pueden contactarme o acá está mi correo, lo que quieran con mucho gusto, claro que sí. Felicitaciones Daniela por esa iniciativa, súper. Excelente intervención. Gracias y gracias, Clarita. Un abrazo para ti y que tengas un excelente día y un abrazo para todos. Vale, gracias, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego, gracias. Gracias. Por sus